Este castillo no es como los que se ven en Disneylandia. La Bella Durmiente no tiene el valor de vivir aquí. A continuación... La complejidad del diseño continúa siendo evidente. Inmensas murallas, torres que sobresalen, almenas en la parte superior y entrada altamente fortificada. Su aspecto puede variar según su fecha y lugar. Pero todos los castillos son polifacéticas maravillas de la construcción. Es complejo porque debe servir para muchas funciones. Debe ser opresivo y a la vez defensivo. Debe servir de hogar y también de palacio. Debe funcionar como almacén y al mismo tiempo como tribunal. Debe usarse para muchos fines y todos ellos se ven reflejados en la arquitectura. Defendido, lo aguantaba casi todo, excepto un asedio de larga duración. En tiempos de inestabilidad representaban el orden para unos y la opresión para otros. Estaba tanto en la dominación psicológica como en la opresión física sobre la población. Se construían para proteger el territorio de un rey o un noble. Aquí también residían soldados o civiles armados encargados de guardar el castillo. Eran la base desde la que el señor feudal podía lanzar un ataque y refugio donde guarecerse de sus adversarios. Cuando corren tiempos de incertidumbre, cuando no hay un gobierno central sólido y los nobles y los bandidos campan a sus anchas, es algo natural querer fortificar tu casa y protegerte a ti mismo. El término castillo proviene del latín castellum, que significa fortaleza, con gobiernos débiles e ineficaces, y en ocasiones de algún vecino molesto. Esta turbulenta atmósfera propició el origen del feudalismo, un sistema en el que los reyes cedían territorios a los señores, quienes a cambio les juraban fidelidad. Estos señores feudales, a su vez, cedían pequeñas parcelas de su territorio a otros nobles menos poderosos, quienes a su vez les prometían lealtad. Eran los caballeros, la clase guerrera del sistema feudal, que en pago por las cesiones prestaba un servicio militar a sus señores. La implantación del feudalismo junto a un débil gobierno central, incapaz de proteger adecuadamente a sus ciudadanos, originaron la aparición de los primeros castillos. Una de las construcciones más antiguas y populares eran las motas señoriales. Básicamente, una mota es un montículo con una torre de madera en lo alto. El patio estaba cercado por una alta empalizada. Aquí tenemos una maqueta de mota señorial con su patio basada en las excavaciones de un castillo construido en el siglo XI. Aquí se encuentra el foso defensivo y un terraplén. Sobre el terraplén había un cerco de madera llamado empalizada que estaba almenado. Hay pruebas de que estos castillos de madera se forraban de yeso para que desde lejos parecieran de piedra. Aquí tenemos una mota clásica con un foso separando la residencia señorial del patio. En lo alto había una torre de madera donde se encontraba la residencia del señor. Otras construcciones estaban destinadas a servir de establos, talleres, almacenes y lugares de cría de diversos tipos de animales, como pollos. Su situación por encima del enemigo tenía diversas ventajas estratégicas, así que los arquitectos proyectaron torres y murallas más altas.
A medida que el enemigo desarrollaba nuevas tácticas o armas, la arquitectura de los castillos evolucionó con el fin de contrarrestar las nuevas amenazas. Sin embargo, las fortificaciones de madera pertenecientes al inicio de la época medieval fueron desapareciendo progresivamente debido sobre todo a un enemigo del que era imposible defenderse: el fuego. La evolución de los castillos es muy simple. Alguien la ha bautizado como espiral sangrienta. En otras palabras, si el fuego acaba con los castillos de madera, los construyen de piedra. Si las esquinas son estructuralmente débiles, las redondean. Si el enemigo atraviesa las murallas, las hacen más gruesas. Si las supera, las hacen más altas. Son respuestas defensivas. Las estructuras de madera y tierra dieron lugar a fortificaciones mucho más complejas. Las construcciones de piedra dominaban todo el paisaje agrícola y con frecuencia a los habitantes del entorno. A veces se habla de lo hermoso de la fuerza. Se tiene la idea de una construcción con fosos de gran anchura, muros increíblemente altos y gruesos y fortificaciones de aspecto impenetrable para el enemigo. Ahí reside la belleza de los castillos. Pero la auténtica belleza se encuentra en la forma en que fueron construidos. Piedra y sudor, argamasa y músculos unidos para crear estructuras de aspecto imperecedero. Los constructores pasaron de las estructuras de madera a las de piedra. Cuanto más dinero tenían, más elaboradas y gigantescas se erguían las fortificaciones. Avanzó hacia el oeste, donde la naturaleza era hostil, y por eso levantó fortificaciones. Porque eso es este castillo, un fuerte. Tenía una guarnición de soldados en la frontera, con los enemigos fuera. En el culmen de la construcción medieval de fortificaciones. Diseñados como máquinas, cada detalle arquitectónico estaba pensado para la defensa, tanto como para la intimidación psicológica. Pero el modo en que se construyeron es aún más impresionante. No hay nada mágico en la forma en que se construyeron. Se levantaron gracias a la fuerza del hombre, con 3.500 trabajadores. El equipo extractor de tierra contaba con 1.500 hombres pala en mano. Eso era todo. Pero eran capaces de sacar grandes cantidades. Gracias al empleo de miles de artesanos y trabajadores, se levantaron con celeridad. Como los rascacielos modernos, quería alrededor de 100 profesiones liberales distintas, incluidos carreteros, carpinteros, herreros y albañiles. Construir algo tan complejo requiere una planificación detallada desde el inicio. Se conseguía levantando un muro pequeño hasta esta altura. Luego se introducía una viga de madera, que se apoyaba en otra viga colocada en vertical, que servía de andamio. Así los albañiles podían transportar las piedras y colocarlas sobre la muralla, elevándola cada vez a más altura. Después volvían a colocar otra viga y su apoyo para mantenerla horizontal, crear otro andamio y repetir el proceso. De este modo iban subiendo y subiendo hasta llegar arriba. Usaban la plomada para asegurarse de que la estructura estaba nivelada. Pero se necesitaba algo más que la voluntad de los canteros para mantener las piedras unidas. Los constructores de castillos usaban cal para la argamasa, empleada con ese fin desde los tiempos del Imperio Romano. Para hacer cal hay que calentar la piedra caliza. Esa piedra caliza no se introducía en hornos. A la costa llegaban barcos que traían carbón, y este se metía en los hornos. Al calentarse el carbón, también lo hacía la piedra caliza, y así se producía la cal. Entonces se mezclaba con arena y agua y obtenían la argamasa. Así se cementaba el castillo. Pero el modelo era incidental por la función de las piedras. Los obreros cubrían las murallas del castillo con una pasta hecha a base de arena, agua, cal y a veces crines de caballo. Esto ayudaba a fijar la argamasa que unía las murallas, evitando la formación de llagas por la acción del agua. Después los pintores blanqueaban las fachadas. La mayoría de estos castillos sombríos, grises y fríos que vemos hoy en día
tenían en realidad una resplandeciente belleza. Es muy interesante ver que el interior de los castillos era enyesado y pintado igual que hacemos ahora con nuestras casas. Los castillos eran construcciones de un valor multimillonario, y así lo parecían entonces. Los castillos cuestan mucho, pero no eran lo que se puede decir un hogar de tipo medio. Ni había una esterilla ante la puerta. Estaban ideados para mantener al invasor alejado y diezmar a los que trataban de romper sus defensas. Eran máquinas de matar. Conseguir reunir a la mayor cantidad posible de efectivos con el fin de defender algún punto vulnerable. Prácticamente todos los elementos arquitectónicos de un castillo tenían una finalidad defensiva. El almenaje estaba diseñado para la defensa. Así podían ocultarse tras las almenas, que son los prismas macizos que rematan los muros. Y cuando querían lanzar una flecha, lo hacían por el espacio libre que hay en medio. El enemigo tenía que enfrentarse a varias líneas antes de tomar el castillo. Primero hay que encontrar un buen emplazamiento. Antes de iniciar la construcción, los arquitectos buscaban lugares provistos de obstáculos naturales. Un buen precipicio o una sólida península bastaban. Cualquier cosa que dificultara el avance de los asaltantes. En las planicies desprovistas de rocosos desniveles, los fosos eran algo común. Los constructores excavaban un foso alrededor como un obstáculo más para ser superado por el enemigo. El foso circundante, que no contenía agua necesariamente, podía llegar a tener 9 metros o más de ancho. A veces se clavaban afiladas estacas en el fondo. Pero incluso si estaba desprovisto de agua o de estacas, la carga, que implicaba superar el foso hasta llegar a las murallas con flechas cayendo desde arriba, era algo extremadamente difícil. Saeteras en las torres y a veces en las murallas para proteger a los arqueros. Eran aspilleras dispuestas en vertical en la muralla, desde donde podían apuntar y disparar. En el interior, el hueco era más amplio, para dar maniobrabilidad a los arqueros. De modo que la defensa funcionaba como una especie de ametralladora, con todos los ángulos cubiertos, en un castillo cuidadosamente diseñado. Era imposible lanzar un ataque sin pagar un alto precio por ello. El espesor de las murallas podía ser enorme, de 5 o más metros en la base. Eran más gruesas abajo y más delgadas en la parte superior. En la base de la fachada del castillo a menudo se ve una masa de piedra. Se llama zarpa. La zarpa para que se hicieran añicos y se esparcieran los fragmentos sobre los atacantes. Funcionaban como una especie de granada de mano. Para los atacantes solo había 3 formas de superar una muralla: por encima, por debajo o a su través. Allí tenemos una ría de agua salada, pero resulta que a 10 metros hay un manantial. Si no estuviera ahí, no habría castillo. El pozo excavado sobre el manantial tiene una profundidad de 27 metros y suministraba agua al castillo. Si el castillo sufría un asedio, no resistiría mucho sin agua potable. Algunos tenían cisternas para recoger el agua de lluvia. Pero si no era atacado, ¿por qué beber agua si se puede tomar cerveza? Se levantaron con celeridad. Pollo, ternera, venado, cerdo, pescado, ganso y pato. Comienzan a las 5 y 3 horas después siguen comiendo. Ahora son las 8 y la música comienza a sonar desde aquí. Los sirvientes corren de un lado a otro trayendo más vino y cerveza. La noche es fría, pero aquí hay un agradable fuego. Los estómagos están llenos de carne, pollo, ternera y venado, y continúan bebiendo vino y cerveza. El entorno político, junto a la aparición de nuevos métodos de hacer la guerra, llevó paulatinamente al declive de los castillos, pero no antes de que se levantaran algunos de los edificios más impresionantes de todos los tiempos.
Arquitectos y estrategas pasaron siglos perfeccionando la funcionalidad de los castillos, hasta que un invento acabó con todo su trabajo. ¿Por qué se dejaron de construir castillos? Por dos razones. La primera, porque se inventó la pólvora y los cañones podían derribar las murallas. Les llevó su tiempo perfeccionarlo, pero al final un castillo con altas murallas ya no era defendible. La segunda razón se encuentra en que el mundo cambió. Los gobiernos centrales se hicieron más fuertes, los reyes se volvieron reyes auténticos, ya no dependían de los señores feudales, por eso no querían que tuvieran castillos. Aunque puede que ya no se construyan más castillos, nuestra fascinación por ellos no ha desaparecido. La idea de que algo es hermoso porque está fortificado es como la de que un coche es bonito porque es muy veloz. El sentido teatral presente en la arquitectura de los castillos es un elemento muy importante en ellos. Significa que son peligrosos, majestuosos y poderosos al mismo tiempo.